El reencuentro con tu alma mater se vive en un solo lugar. Tus recuerdos, vivencias y anécdotas las recordarás en Reconectados, el programa de encuentro de titulados de Universidad SEC, con la conducción de María José Vázquez. Todo esto por Radio SEC. Te acompaña siempre. Bienvenida al programa Reconectados, programa de Radio Universidad SEC, que comenzaremos a hacer una vez a la semana desde el día de hoy, y hablaremos en cada episodio, en cada capítulo, con un titulado de nuestra universidad. Hoy me encuentro con un tremendo invitado que ya se los voy a presentar, y quisiera contarles que la idea es poder tener con ustedes, con mis invitados y también con quienes nos van a ver, una conversación fluida, entretenida, para ver en qué están aquellas personas que se titularon de nuestra universidad, nuestros titulados, nuestros alumni, que pasaron por nuestras aulas, ya sea en este campus o en otros campus que hemos tenido, y que nos cuenten qué ha sido su vida, su experiencia laboral y en qué están hoy día. Quisiera darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy, que ustedes ya lo ven. Su nombre es Francisco Muñoz, persona a quien yo conozco hace muchos años por circunstancias de la vida en nuestra universidad, y Francisco Antonio Muñoz Rojas es nuestro invitado de hoy, quien es nutricionista y licenciado en nutrición de Universidad SEC. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido a Reconectados. Hola María José, hola a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Gracias por la invitación. Bien, como tú bien decías, ya nos conocemos hace tiempo, hace ya hartos añitos que salí de la U, así que no, feliz y agradecido de tener este espacio y poder conversar contigo. Muchísimas gracias por haber accedido a mi invitación de esta idea que se nos ocurrió con el director de la radio, Aldo Morales, de armar un pequeño espacio para poder conversar con nuestros titulados. Y por supuesto que a ti ya te había entrevistado, tengo que soplar eso, te entrevisté por una revista de la universidad una vez, y fuiste la primera persona en quien pensé para poder darle vida a este programa y dar el puntapié inicial, así que te lo agradezco enormemente. Y para que no hagamos muy extensa la presentación mía, quiero presentarte a ti. Así que voy a leer un poquito de tu currículum para que podamos comenzar a conversar. ¿Te parece? Francisco, Súper. Tú eres nutricionista, titulado en nuestra universidad el año 2019. Creo que te titulaste, si es que no me engaña la memoria, en la cúpula del Parque O'Higgins. ¿Hicimos una tremenda ceremonia o no? ¿Estuviste ahí? No alcancé. ¿No alcanzaste a llegar o no alcanzaste a titularte ahí? No alcancé porque justo fue estallido. El estallido. Estallido y pandemia. ¿Tu examen? ¿Qué te pasó en ese momento? No, sí, efectivamente alcancé justo. Yo rendí mi examen el 5 de noviembre del 2019, pero ya después ahí ya estaba recién el tema del estallido, no tanto como ya después detonó, pero ya estaba recién, y ya después con la pandemia se fue aplazando. Claro. Así que tuve que ir a buscar mi título a la U. Ya, bueno, entonces eres de esa generación que sufrió un poco lo que fue el estallido social en ese fin de año con medio revolucionado que tuvimos, pero lo bueno es que pudiste salir adelante. También, según tu resumen laboral de tu currículum, eres técnico financiero titulado el año 2011. Cuando estaba preparando esta entrevista, yo dije, ahí la mezcla entre técnico financiero y contable y nutricionista es súper interesante, pero te voy a preguntar un poquito más adelante acerca de eso. Tienes más de 12 años de experiencia laboral, principalmente en el área contable y financiera. Sin embargo, en la búsqueda de nuevos estudios, te has desempeñado en el área de retail, atención a clientes, y hace 3 años ya, porque saqué la cuenta, estás en el área de salud como nutricionista. Desde el 2020 tienes tu consulta independiente, atiendes pacientes, que ahí también te voy a preguntar en un ratito más. Adicionalmente trabajas en un centro de diálisis, en consulta nutricional, tutoría clínica, docencia, nutrición, etcétera. Has hecho reemplazo. Tienes una tremenda hoja de vida, o sea, tienes recién 33 años, y has trabajado mucho más que cualquier persona que esté por jubilar, creo yo, muchas veces. Así que, Francisco, bueno, para comenzar mi primera pregunta, que tú ya la viste, la estuvimos ahí pimponeando un ratito, esa experiencia laboral y profesional que te dio la vida, ¿cómo has hecho para conjugar lo financiero, lo contable, con esta experiencia de vestir tu uniforme color morado y ser nutricionista? Sí, bueno, la verdad es que quizás me voy a adelantar un poquitito, pero siempre quise estudiar nutrición. Dale nomás, dale, adelántate.
Sin embargo, en esa época, quizás no son tantos años, pero si me remonto a la época que entré a estudiar, que fue como el 2013, existían muy pocos campos de nutrición en términos de estudio vespertino. Entonces, yo apenas salí del colegio, quise estudiar nutrición. Yo salí de un colegio comercial, pero claro, tenía que trabajar y estudiar. No tenía otras opciones. Y claro, en esa época no había nutrición en vespertino, o yo no lo conocía, porque la verdad es que no lo recuerdo bien, pero no conocía como, en este caso, la Universidad SEC que tuviese nutrición en vespertino. Por lo tanto dije, bueno, tengo que seguir estudiando, no me puedo quedar con cuarto medio. Y a raíz de eso, en el fondo, empecé a formar mi carrera dentro de las finanzas y los números, hasta que encontré la Universidad SEC y ahí dije, ya, vamos, ahora sí voy a estudiar lo que quiero, que lo otro también me acomoda, pero a pesar de que son áreas muy distintas, tienen un punto en común. Y ahí dije, ya, ahora estudio nutrición y así se dio hasta que lo logré. Ya, ¿y cuál es el punto común? ¿Me lo podéis decir? Porque no lo veo. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí si es que nos están escuchando y viendo colegas nutricionistas o estudiantes de nutrición, saben que hay diversas áreas de la nutrición. Está el Claro, aspecto clínico, ¿no es cierto? La docencia, eh, algunas especialidades, pero también deporte, incluso vegetariano, vegano, que ahora es un tema súper en boga. Pero también nosotros somos un eje central en la administración de casinos o como nutricionistas de producción. Y en ese claro. contexto hay que tomar inventario, hay que tener un buen manejo del personal, hay que ver el tema de los sueldos. Entonces hay un manejo numérico igual, aunque uno piensa que a veces las carreras de ciencia no tienen nada que ver con matemáticas, pero sí, lo hay. Entonces, Claro. en ese sentido, se unen totalmente. Entonces, por ejemplo, en tus asignaturas de la universidad, que probablemente tienes que haber tenido algunas de administración, precisamente por estas diversas áreas que tiene la nutrición, tú estabas un poco aventajado en ese sentido, ¿no? O sea, no te iba mal. Sí, sí, la Sí, verdad es que porque sí. cualquier persona que piensa que va a estudiar nutrición tal vez dice, no, sabes que no voy a ver ni un número. A lo más voy a ver los números de la wincha para medir o de una pesa. Sería todo. Claro. Pero no es tan así la cosa. No, no es tan así. Los números no mienten, dicen por ahí, y nosotros estamos familiarizados con los números. Y al final hay que calcular requerimientos, hay que ver cuántos gramos de proteína le damos al paciente, sobre todo si estamos trabajando incluso con fórmulas enterales. Claro. Entonces, hay una relación con los números y en esa área en específica, claro, se me hizo mucho más fácil porque la terminología como administrativa o no sé si financiera, pero sí desde el punto de vista contable, no sé, desde boletas honorarios, por ejemplo, eh, se me hacía mucho más fácil en qué consistía o cómo poder sacar los cálculos. Claro, entonces en ese sentido pudiste conjugar muy bien tu carrera. Entonces, frente a mi pregunta que yo te puedo hacer, ¿por qué elegiste la SEC? Principalmente fue porque encontraste que había un espacio donde tú podías conjugar tu vida laboral y estudiar la carrera que, aquí va otra pregunta, ¿siempre quisiste ser nutricionista? Sí, siempre, 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 siempre. ¿Y por qué? ¿Qué te Eh, gustó de la nutrición? Llegué a nutrición no fue descarte, pero fue algo que fui descubriendo desde el colegio, enseñanza media más o menos. ¿Sí? Siempre me llamó mucho la atención lo natural, lo orgánico. Y siempre, obviamente, leyendo de manera muy básica, yo decía, pucha, no nos damos cuenta que todo está en los alimentos. Y no nos Claro. damos cuenta. O no lo sabemos ocupar, que también puede ser. Entonces, desde ahí empecé un poquito como la curiosidad de saber un poco más en términos de alimentación. Y claro, cuando ya entré a estudiar nutrición, me enamoré de lo que significa ser nutricionista y el impacto que tiene ser nutricionista en un paciente. Y a pesar de que en la actualidad no, el campo está siempre un poco complicado, yo creo que para todas las carreras, pero siempre hay un componente nutricional detrás de una enfermedad. Siempre, Claro. ya sea en términos de prevención o en términos de tratamiento. Entonces, ahí el rol de nosotros se hace fundamental. Es súper fundamental y fíjate que yo con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de la importancia que tienen los nutricionistas, principalmente porque tú, por ejemplo, hoy día estás ejerciendo en un centro de diálisis, estás trabajando como nutricionista renal y además tienes tu propia consulta. Cuéntame, ¿cómo has logrado hacer que estas tres como responsabilidades y muchas más que me imagino tienes, no te coman el día a día y puedas ordenarte? ¿Cómo lo haces diariamente? Uy, difícil pregunta.
Eh, difícil pregunta porque la verdad es que siempre he estado en la búsqueda desde que salí de la universidad, obviamente en tener trabajo, y la verdad es que he sido un afortunado desde ese punto de vista en que siempre me he estado moviendo. Sí, Y claro, tuve la buena fortuna también que dentro de mis internados en la U elegí la especialidad renal, sin saber que después iba a trabajar en ello. Entonces eso también me ayudó un montón a la hora de presentarme a un trabajo, por ejemplo. claro. Entonces tengo horarios compartidos, en el centro de diálisis tengo un par de horas asignadas, en los pacientes renales que son fuera de la diálisis también tengo horas asignadas, en el centro médico también, entonces al final ahí me voy armando un puzzle entretenido y estresante a la vez, Sí. pero ahí nos vamos acomodando. Pero con buena mentalidad matemática que creo que tienes, lo logras, ¿ah? Lo logras, porque de verdad que yo creo que tienes que tener ahí una fórmula para hacerlo, porque es bien interesante la diversidad de las cosas que tú haces. Más adelante en las próximas preguntas vamos a ver algunos de los aspectos que te quiero reforzar de lo que ha sido tu vida laboral. Pero cuéntame para entender, yo tengo una noción, pero para aquellos que nos están viendo y que no tienen por qué saberlo, ¿qué hace un nutricionista renal? A ver, parto de la base de que la enfermedad renal crónica es una de las principales enfermedades relacionadas, ¿no es cierto?, eh, con el estado nutricional y como todas, insisto, los nutricionistas están todos, pero incluso es una de las principales enfermedades que se encuentran en el GES, por ejemplo. Claro, Entonces, claro, que nos subieron para el los GES ahora, que... ¿Ah? que nos subieron el GES ahora, a los que estamos en esa. Claro, claro. Ya, Pero, ¿qué es lo que pasa? La nutrición en términos renales es muy específica. Es una área que los riñones, yo creo que todos pensaríamos que el riñón solo lo que hace es la producción de orina y regula la presión arterial. Pero los claro, riñones hacen mucho más que eso. Desde la síntesis de vitamina D, ayuda a la absorción del calcio, nos mantiene los glóbulos rojos firmes, por decirlo de alguna forma, para no tener anemia. Entonces hay un sinnúmero de cosas que van pasando. ¿Y por qué hago mención de que la nutrición se hace más fundamental? Es porque un paciente en estadios previos de la enfermedad renal, para que la gente entienda, la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios, ¿ya? Donde se va midiendo la tasa de filtrado glomerular, es decir, cuánto el riñón está filtrando, por decirlo de alguna forma, claro. pero en esas etapas la nutrición es muy distinta. Hablamos de una nutrición en términos de proteínas, que es una de las características fundamentales, bajita en proteínas, pero ya después, cuando pasamos a una etapa final, que es cuando un paciente llega a una terapia de sustitución renal, que ahí tenemos diálisis y peritoneo, perdón, hemodiálisis y peritoneodiálisis, ahí la alimentación cambia y se vuelve hiperproteica por el estado tan estresante que tienen estos pacientes y lo que implica en el fondo estar conectado a una máquina dializadora. Claro. Entonces tú trabajas con personas que tienen una necesidad específica nutricional a partir de algún tipo de enfermedad o situación que esté viviendo con sus riñones en el fondo. Exacto, Y tal cual. Yo trabajas solamente te nombré lo más característico, porque la lo verdad más es que característico. en términos de micronutrientes, ahí también se abre un abanico importante de consideraciones que hay que tener. Y en ese sentido, Francisco, tú atiendes a personas de qué rango etario. Por lo menos en el centro de diálisis atiendo principalmente ya personas adultas, adultos mayores. Convengamos que cuando un paciente llega a un centro de diálisis, como dije antes, ya está en la etapa final de la enfermedad renal crónica. Digo final, pero al final es un nuevo comienzo. Sí, A veces sataniza, perdón, satanizado. ese, eso, gracias. se, se da como hay una carga emocional muy importante para un paciente cuando llega a un centro de diálisis, como que ya poco menos es Es sus como su últimos etapa años, final. Claro, claro, pero no es así. Se puede llevar una calidad de vida, no sé si igual a la que llevaba, pero sí en óptimas condiciones y es lo que uno como profesional es lo que espera. Entonces, es una bonita labor desde ese punto de vista, que hay que estar constantemente haciendo refuerzos desde lo alimentario, desde patuamente, lo digo, psicológico también. Son pacientes que son adultos mayores que, como dije antes, llevan la enfermedad ya a una etapa cúlmine
pero también porque tienen otras patologías asociadas. Generalmente son diabéticos, hipertensos. Yo la verdad es que ahí, en términos de enfermedades, se me amplía un poquito el espectro, pero tengo pacientes con lupus, con colitis ulcerosa, además de lo renal, con VIH, en fin, ahí ya lo clínico se muta y cambia constantemente, con cáncer incluso también. Eh, entonces hay que estar firme en el fondo para tratar de ser un buen apoyo para los pacientes. ¿Y tú cómo te preparas para ese apoyo psicológico del cual hablaste? Porque claro, estás trabajando con personas que están enfermas y muchas veces con una carga emocional súper grande. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Cómo lo manejas tú desde lo humano? Porque desde lo profesional estás capacitado para hacerlo, pero desde lo humano, sí, mira, la verdad es que aquí me voy a explayar un poquitito más porque también hay que ser honestos, los Nutri siempre somos mal mirados desde que me va a decir que voy a estar a dieta, que tengo que dejar de comer esto otro, que aquí, que allá, que el peso, pero no es así. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse, claro, que son muy distintas, porque todos sabemos de alimentación saludable, o la gran sí. mayoría sabe a grandes rasgos en qué consiste una alimentación Nos saludable, bombardean las redes sociales, además, pero otra cosa muy distinta es saber nutrirse, y es ahí donde entramos nosotros. claro. Eh, entonces, desde el humano trato de ser agradecido en parte de la posibilidad que tengo de atender a esos pacientes. No quiero ser cursi, pero voy a ser honesto, a mí me encanta mi carrera. Entonces, me encanta tratar de ser un apoyo para el paciente, que muchas veces no tengo mucho que decir porque ya he realizado como toda la pega, pero desde el punto de vista, desde el cómo está, cómo se siente, qué hizo el fin de semana, ya ahí uno también va generando ciertos lazos que son inherentes a la relación profesional-paciente, eh, pero al final trato de ser eso, como que digo, bueno, aquí tú eres el apoyo desde lo científico o desde lo profesional, pero son pacientes que yo los veo casi siempre, entonces son pacientes crónicos, eh, entonces al final, como dije, es inherente que se vaya formando lazos, que a veces te van comentando cosas que ni siquiera uno sabía o el equipo sabía. Claro, Entonces ahí uno también va entendiendo muchas más cosas del paciente que no es tan solo es un paciente clínico. Hay una persona detrás de ese paciente es una persona. Hay claro. que humanizar la atención. Entonces trato de meterme en ese rol, como que, oye, tú estás bien, tú eres el apoyo acá, trata de hacer lo que puedas y trata de ser empático con el paciente. Si al final, perdón que me explaye un poquito más, un paciente en diálisis específicamente es un paciente que se va a este centro 3 veces a la semana, está 4 horas conectado a una máquina, o sea, que lata que llegue un Nutri que lo vaya a retar. Yo trato de no hacer Claro. eso. No, Eh, no, no, mal. pero sí, obviamente, si hay algunos parámetros que están alterados, el potasio, el fósforo, claramente se lo hago saber. Claro. Pero no desde el punto de vista de, oye, tienes que dejar de comer esto. Es como, ya, ¿qué comió? Recuerde tal cosa, aplique tal técnica. O a veces incluso les digo, ya, dígame usted qué comió, porque veo los exámenes y ya estoy claro que se me desordenaron. Me pasó mucho después del 18, típico. Eh, entonces veo los exámenes y es como, ya no sé, don Pedro, por decir un nombre. Don Pedro, a ver, cuénteme, ¿qué comió? Antes de decirle, el examen salió aquí, aquí o allá, y ya ahora que llevo tiempo es como, pucha, Nutri, es que no sé, me tomé un vasito de Coca-Cola, o me comí, no sé, una paila marina, me comí una empanada. Que Me claro, en tenté un por ahí. paciente renal diálisis es distinto, implica un impacto mucho mayor, entonces digo ya, por lo menos tiene claro que comió, ojo con esto, vamos a aplicar tal cosa, ya, ¿está bien? ¿Se siente bien? Ya, perfecto. Nos vemos otro día. Claro. Entonces trato de llegar como por esa vía. Ya, o sea, también es una persona súper empática y que trata de ponerse en el lugar del otro, de entender que la persona que esté ahí también tiene una historia detrás, viene con una mochila enorme y claramente tú cumples un rol súper importante ahí. Y esta elección, tú dijiste que había hecho la especialidad de nutrición renal en la Sí, en universidad, pero internado. fue tu internado, pero lo hiciste por casualidad en renal, o sea, fue como que la vida te fue guiando para allá. Bueno, por lo menos en la vida de la U nosotros contábamos con 4 internados.
y uno de ellos nosotros lo podíamos, comillas, como elegir o Claro, postular. Y dentro de esas opciones de especialidades, elegí diálisis. ya, Entonces, justo lo hice y después cuando ya salí de la U, empecé a buscar pega como todos. eh, Llegué justo al centro de diálisis donde postulé y quedé. Entonces, ahí empecé. Ahí empecé y entre contactos con colegas, eh, me empezaron a ofrecer otras cosas, que en estos pacientes renales no dialíticos también se dio esa posibilidad y ahí armando. claro, armándote ahí el camino profesional. Veo que has trabajado en Sí. distintas partes, porque has estado parte de tu consulta propia y de lo que estábamos viendo recién del centro de diálisis. Has estado en el centro médico de la Mutual de Seguridad, como nutricionista clínico, en la Corporación Institucional Profesional INACAP, como coordinador académico del área salud. También te fuiste por ese lado, que también lo vamos a abordar. Estuviste en Integra Médica, en el Bicentenario, en el Instituto Profesional de Chile, en la Clínica Bicentenario. Has tenido una tremenda carrera. ¿Qué sacas de todo esto? De estas experiencias que probablemente cada una fue distinta a la otra y claramente te presentan mucho mejor formado o mejor preparado para enfrentar cualquier desafío profesional que tengas más adelante. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, acá yo creo que los colegas que me están escuchando saben que uno cuando comienza empieza haciendo harto reemplazo. Claro, Entonces, empecé así, básicamente. Empecé haciendo hartos reemplazos, bueno, como tú bien mencionaste, en la Bicentenario, en el Hospital de la Florida, y ahí entre un reemplazo y otro, vacaciones, licencias, qué sé yo, empecé a formar el camino y con la otra experiencia la verdad es que siempre buscando, siempre moviéndome. He tenido la posibilidad de, como también lo nombraste, de ser coordinador en una institución de salud como Integra Médica, en el INACAP, desde el ámbito académico. Y la verdad es que lo que más rescato de eso es que uno puede ampliar los horizontes. claro. Eh, a veces uno tiene una idea y es válida, que le gustaría trabajar en X área o en X labor, pero bajo mi experiencia, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, eh, uno tiene que moverse. Entonces, y entre intentarlo y no intentarlo, mis amigos que me estén escuchando saben que siempre digo eso, entre intentarlo y no intentarlo, siempre lo voy a intentar. Entonces, y eso me ha llevado a tomar desafíos no menores. O sea, yo jamás pensé que iba a ser coordinador, que tengo muy buena experiencia de eso, así que en lo académico también. Entonces, hoy uno se da cuenta que en este caso uno como nutricionista o como profesional de la salud puede hacer varias cosas y puede cumplir varios roles. Claro que sí. Entonces ahí está la gracia. Ahí está la gracia y la docencia siempre está abierta para los profesionales. Y si el bichito te picó, si ya lo probaste y te gustó, probablemente vas a seguir por esa senda, ¿o no? Sí, me encantaría, ¿eh? Me Pero encantaría te la verdad. faltaría, Ahí, pues si el día tiene 24 horas nomás. sí, me faltan días. Y me sigo formando, yo sigo estudiando, Para así allá iba, que... para allá iba. ¿Ah? Para Sí, allá iba, porque eres un estudioso empedernido. O sea, veo en tu currículum que el 2020 no perdiste el tiempo porque estudiaste mucho, no. hiciste muchos cursos, diferentes actividades académicas, te has dedicado a formarte y hoy día precisamente estás estudiando un magíster internacional. Cuéntanos un poquito de eso y de cómo has ido tú armando esta formación, porque saliste el 2019, pero no has parado de seguir estudiando. Sí, bueno, ahí vuelvo a insistir, moviéndome a full. Siempre me ha gustado estudiar. No quiero decir que sea ñoño, ¿ah? Pero Ya, lo aclaro. Pero sí, intento estudiar harto, sobre todo cuando ya es algo que te gusta, uno, a pesar del sueño. Yo estudié vespertino, así que constantemente estaba con sueño. Los días sábados para con mí era un sueño suplicio ir a toda clase. la carrera. ¿Ah? Viviste con sueño toda la carrera, porque estudiar en Sí, vespertino es bien tremendo. sí, sobre todo los sábados, siempre Sobre con todo lo sueño. está. Pero, claro, fui buscando, dije, bueno, terminamos la U, hay que seguir perfeccionándose. En el área de salud siempre hay cosas nuevas y el 2020 ocupé la pandemia también para eso, fuera de que estaba trabajando, pero también lo ocupé para eso. Dije, ya, voy a aprovechar de que había un montón de cursos, tomé lo que más pude y eso, y ahora, bueno, efectivamente estoy estudiando el magíster.
eh, que también se me dio la opción ahí también buscando, así que algo que me tiene súper contento. Actualmente estoy haciendo una certificación también internacional en nutrición renal, así que siempre tratando de ganar conocimiento, mm, no por, eh, no por querer ser más que alguien, yo soy pro de que entre colegas hay que apoyarse, pero sí en el fondo de que, como dije antes, hay muchas aristas de la nutrición. Claro. Entonces, si puedo saber un poquito más de algo, claramente lo voy a intentar. Por eso también estudié nutrición en pacientes vegetarianos y veganos. Bueno, ahora actualmente a full con lo renal. Psicología de la alimentación, que la psicología para nosotros es un punto importante. Claro. Eh, entonces, la verdad es que siempre en la búsqueda de adquirir nuevos conocimientos. Súper interesante, porque la verdad que quedarse estático con lo que la universidad te entregó muchas veces no es la mejor, no es el mejor camino, porque, por ejemplo, tu profesión va evolucionando súper rápido. Súper rápido. Sí. Todas las profesiones vinculadas con salud necesitan esa especialización constante y permanente. Entonces, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué le aconsejarías tú hoy día a tus compañeros que te están viendo, que hoy día están cursando la carrera de nutrición y dietética en nuestra universidad y quizás en otras universidades y nos están mirando? ¿Qué consejo les darías tú como un profesional que podemos decir tiene una amplia trayectoria laboral? Hoy, no sé si sea el más adecuado para dar consejos, pero yo le diría a los colegas y futuros colegas que no se detengan, que si de verdad algo que les gusta, obviamente va a depender del contexto de cada persona, porque obviamente todos tenemos necesidades diferentes, pero si algo que les gusta, busquen la opción. Hay nichos que todavía faltan colegas, bueno, nutricionistas siempre faltan en todos lados. Ahí algo hay que adecuar en el sistema de salud para que efectivamente seamos más incluidos dentro del sistema. Eh, pero uno después cuando sale de la U puede ir viendo qué nicho le gusta más. Hay colegas que tengo full deportiva, full con el paciente vegano o vegetariano también. Eh, Colegas que se han incluso dedicado a la leche alimentaria. Entonces, que siempre estén en la búsqueda de ir buscando su nicho, ir buscando su lugar, que no se Claro, quede con lo convencional, que a veces eso está un poco saturado, pero que no, si algo que de verdad les gusta, que no se detengan y que ojalá traten de ir siempre de la mano con la responsabilidad de que implica ser nutricionista. Vuelvo a insistir, apoyarse entre colegas. A veces las redes sociales son un mundo un tanto ingrato, incluso en términos como de información, uno en Internet puede encontrar cualquier cosa, claro. pero vuelvo a insistir, por eso digo que una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Y ahí donde nosotros tenemos que no sacar el título, pero sí decir la importancia que tiene la nutrición. Si es Es una súper ciencia, al fin y al importante. cabo. Es una ciencia y es súper fundamental que hoy día podamos comprender que existen profesionales que se dedican a enseñarnos a comer, a nutrirnos, etcétera, y no guiarnos por esas dietas que uno baja por internet o por la recomendación que te da un influencer, que muchas veces te pueden traer, no sé, problemas renales cuando son unas dietas demasiado proteicas, dime si estoy embarrándola, pero entiendo que es así, No, o también cuando tienes, cuando no ingiere la cantidad de calorías necesaria en el día y así deporte, no sé, pueden pasar un montón de consecuencias. O sea, para eso están los profesionales que están formados y los nutricionistas. Y ahí también me quiero remontar a lo que está pasando hoy día. O sea, ahora nuestros estudiantes de enseñanza media ya dieron la PAES. Hay algunos que están buscando, vitrineando universidad, dónde pueden estar o qué carrera cursar. Aquellas personas que, al igual que tú, cuando estabas saliendo del colegio, les tinca estudiar nutrición, tienen un bichito ahí adentro, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías tú, basándote en tu experiencia de tu primer año, tal vez, o de cuando llegaste a la universidad y elegiste porque la universidad te da la oportunidad de estudiar y trabajar? ¿Qué consejo entregarías? Pidiéndote un consejo nuevamente porque creo que eres capaz de darlo. Eh, bueno, gracias por ese valor. No, yo Por la creo que, confianza. claro, también, por supuesto. Yo creo que, a ver, siempre es bueno, desde el punto de vista académico, comparar mallas. Comparar mallas, ver el sello de la universidad, que también es importante. Si bien es cierto, y acá tampoco quiero ser políticamente correcto, tal vez. Las universidades es un mundo, pero no necesariamente te va a definir como profesional.
solamente es un respaldo. El Claro, profesional lo hace cada uno. exacto. Entonces, claro, uno a veces también busca, y es válido, ciertas universidades que son más reconocidas, y está perfecto, pero siempre que se den el trabajo de ir comparando las mallas. Cada universidad o cada carrera tiene su sello, tiene su área más de expertise, y eso también es interesante porque es lo que yo en el fondo sí concuerda con lo que yo ando buscando. Claro. Hay universidades que se trasladan o se enfocan más en a un nutricionista como de producción o institucional, otro más a lo clínico, y que también sean boquillas en términos de información, de saber qué internados tiene la universidad, qué posibilidades les dan en términos de horario. Eso es Yo creo importante, que ¿no? las necesidades de los alumnos van cambiando. Claro. ¿Perdón? Eso es importante, lo de los internados es súper importante en las carreras de salud. Claro, entonces las necesidades van cambiando a través de los años y las generaciones. Suena como muy tata lo que acabo de decir, pero es verdad. Eh, entonces, claro, va a depender un poco de lo que uno ande buscando, pero que se informen bien, que lo tomen con calma, eh, y que se den el espacio de conocer diferentes casas de estudio y lo que a cada uno le pueda acomodar más. Así que por lo menos a mí me benefició que la Universidad SEC tenía nutrición en vespertino y fue mi camino y no me arrepiento en lo absoluto. Súper bien. Bueno, y haciendo un poquito de referencia a lo que hoy día nuestra universidad está ofertando dentro de la carrera de nutrición, para el año 2023 tenemos la carrera en modalidad diurna y también en semipresencial, donde la semipresencialidad, lo presencial se hace en vespertino, entonces es una oportunidad también para aquellos que están buscando poder complementar su vida laboral y estudiantil. Y finalizando y cerrando ya, Francisco, porque se nos ha pasado el tiempo volando y creo que ya estoy abusando de tu tiempo. Quería preguntarte, quisieras un poquito de recuerdos de lo que fue la universidad y cuéntanos qué profesor, qué docente te marcó y qué asignatura para ti fue súper relevante. Uy, a ver, bueno, yo vengo ya a varias generaciones atrás de estudiantes de Nutri, y claro, por lo menos en la época que yo llegué, habían otros profesores, había otras directivas incluso, eh, pero la verdad es que así como si tuviera que elegir, qué difícil, ojalá que no me escuchen mis profes actuales, pero muchas que de verdad tengo muy buenos lazos con los docentes de la U, les tengo un Pero cariño menciónalos a tremendo. todos si quieres, dale. eh, Van a decir que soy chupa media, pero no Ah, no importa. importa lo que digas. No me importa. No, desde la directora de carrera, Javiera, Javier. la profe Verónica, tengo al profe Guillermo, al profe Mauricio Campos, que fue un apoyo también súper importante desde el punto de vista personal y también académico. Con él estuve en trastornos de la conducta alimentaria y psicología. Así que le tengo un gran cariño, muy lindos recuerdos. Tengo a la profesora Yasna, anatomía. Uy, tengo a tantos, la verdad. Tengo buenos recuerdos. A la directiva anterior también tengo muy lindos recuerdos desde lo cercano. Para que la gente también no entienda que no es del mundo de la U. eh, Teníamos nosotros la posibilidad de tener una comunicación súper fluida con nuestros directores de carrera o nuestras jefaturas de carrera. Y como éramos vespertinos, el núcleo era un poquito más chiquitito y se hacía mucho más amigable. Claro, Entonces, no es como que había que pedir una hora para hablar con el jefe o la jefa de carrera, sino que era una relación súper cercana. Entonces, desde ese punto de vista, era todo muy, como casi como familiar, por decirlo de alguna forma. También tengo que ser honesto, yo también fui presidente del centro de alumnos de nutrición. muy bien. Entonces eso también me permitía tener una cercanía adicional, desde lo Claro, crítico, pero la tenía. una llegada directa, pero cuando uno estudia y la juventud es crítica, o sea, súper válido y tu vocación de liderazgo claramente que la plasmaste ahí en ser el presidente del centro de estudiantes de tu carrera. Y alguna asignatura que tú hayas dicho, oh, esta asignatura para mí fue, me abrió el mundo, o me cargó, A ver, más de hablar de lo lindo, voy a hablar de lo no tan lindo, a ver, para que sea de todo un poco. Eh, Al profesor Arnaldo, médico, él me hizo fisiología y fisiopatología adulto y pediátrico.
asignatura que odiaba en un principio, porque ahí nos explicaban en el fondo cómo funcionaba, cómo era el mecanismo de cada enfermedad, desde las causas, la patogenia, los signos, síntomas, de todo. Eh, y claro, pues era un ramo corte Complejo. cabeza, como le decimos los que siempre, los que hemos estado en la universidad o en algún instituto, da lo mismo, era el ramo corta cabeza. Claro. Entonces, al principio todos sufrimos con ese ramo, pero al final, que ahí viene la parte buena, al final entendí de que, claro, si uno no entendía la patología de la persona, difícilmente podía aplicar una buena dietoterapia, que es lo que nosotros Exactamente. hacemos como nutricionistas. Claro. Entonces, al final de que era un ramo odiado por la materia, no por el profe, porque el profe era muy chistoso y a pesar de lo estricto, era amigable a pesar de todo. Eh, pero claro, al final uno después va entendiendo de que, chuta, cada ramo claramente tiene su importancia, más ese ramo todavía. Y eso sí, claramente es un ramo que nos marcó a varios. Yo creo que aquí estoy hablando por varios compañeros y amigos que tengo, colegas ya, a varios nos marcó. Eso es lo entretenido de las universidades y de cuando uno estudia, que muchas veces uno queda con esos traumas que llega a soñar después de muchos años con el ramo o con el profe, no sé, pero es parte del aprendizaje y claramente es una vivencia que te va a marcar por el resto de tu vida y es una super experiencia que puedes compartir con tus colegas y con tus compañeros de promoción. Y finalmente, Francisco, para despedirnos, ¿cómo te pueden ubicar quienes te están viendo? ¿Tú tienes tu consulta, atiendes abiertamente, tienes espacio, tienes cupo, tienes agenda? Cuéntanos, déjanos tus datos para que los pongamos acá abajo. Súper, te lo agradezco. Y solamente como anécdota, este profe que hablaba anteriormente, el profesor Arnaldo, me lo topé. Me lo topé después de años en ¿Ya? Integra Médica, cuando yo era coordinador clínico, y me dice, él trabajaba en otro centro, no el donde yo estaba, y lo contacto para ver si quería atender donde yo estaba trabajando, y me dice, Francisco, no puedo creer que tú ahora vas a ser mi jefe. ¡Ah! Le dije, no, profe, está loco. No, siempre va a ser mi profe, imposible. Le dije, no lo puedo mandar. No lo puedo mandar. Mi respeto siempre, así que no. Dijo, ya, ok, ahí después empezamos a hablar de pega, pero fue súper chistoso, como anécdota. Súper buena. Y en términos de atención, bueno, actualmente estoy atendiendo en el Centro Médico de la Mutual de Seguridad a todo tipo de pacientes sobre 15 años de edad. Y ahí estoy con consulta el día lunes y martes, pero también atiendo a domicilio y me pueden seguir en Instagram. No subo mucha información, tengo que ser honesto, pero sí, como medio de contacto es súper amigable, @nutriciónfco, como Francisco, abreviado. Ahí me ¿Ya? pueden contactar y ahí también está el número donde pueden tomar horas en el Centro Médico de la Mutual, o si tienen algún tema como renal específicamente también. Como dije, soy bien movido, trato de moverme harto, así que atiendo a domicilio, vía online, ahí nos vamos acomodando. Si quieren orden de exámenes también, los nutricionistas podemos hacer y dar orden de exámenes para que la intervención sea mucho más acabada, así que ahí me pueden contactar sin problemas, @nutriciónfco por Instagram. Súper, me alegro, ojalá que te contacten, ojalá que esta entrevista también te haya servido, te sirva en el futuro, y a quienes nos están viendo también, que puedan entender lo que hace un nutricionista, lo que hace una profesión como la tuya, tu experiencia. Yo creo que a muchos les va a gustar, y decirles a ellos que sí si se puede avanzar en la vida estudiando una carrera profesional, y sin duda creo que tú eres un ejemplo de eso, y te felicito, Francisco, y te agradezco que hayas estado en el primer capítulo del programa Reconectados, donde vamos a estar conectando a los profesionales, alumni de Universidad SEC. No me presenté cuando empecé el programa. Mi nombre es María José Vázquez y soy periodista y también soy alumni de Universidad SEC, pero soy de las alumni que están no en computador, estamos en libros así como de esos que se cosen, ¿cachai? Ahí está mi registro de notas. Pues soy muy antigua, pero bueno, la idea es que de alumni a alumni podamos compartir todas las semanas a través de este espacio, que en una primera temporada vamos a tener 8 ediciones y partimos contigo, Francisco, un abrazo enorme, espero que me vengas a ver para poder entregarte la revista que te tengo con tu entrevista, también decirles a nuestros auditores, televidentes, no sé cómo decirle, porque esta radio que es audiovisual
es diferente, que pueden leer la entrevista de Francisco en la revista Gaudiamos que tenemos en usec.cl, y nos reencontramos nuevamente la próxima semana en el segundo capítulo, donde vamos a tener un invitado tan interesante como Francisco Muñoz. Un abrazo, Francisco, y muchas gracias. No, muchas gracias, María José, a todos. Espero que de algo a agradecerse con el Pioche. Así que no, desearles el mejor, muy importante, grandes colegas, y bueno, entre colegas hay que apoyarse, y nada, aquí a seguir moviéndose. Así que nada, éxito a todos, a los futuros estudiantes, los que estén estudiando, desearles el mejor del éxito, y muchas gracias por esta instancia. Que estén muy bien. Chao. Chao. El reencuentro con tu alma mater se vive en un solo lugar. Tus recuerdos, vivencias y anécdotas las recordarás en Reconectados, el programa de encuentro de titulados de Universidad SEC, con la conducción de María José Vázquez. Todo esto por Radio SEC. Te acompaña siempre.